Creación de datos de tipo fecha. Para generar valores aleatorios de este tipo, debemos identificar antes el caso o el contexto en el cual se busca generar fechas, ya que se pueden generar fechas aleatorias sin considerar excepciones particulares como festividades, días no laborables, vacaciones, etc. O viceversa, podríamos tener algunas restricciones precisamente en la generación de datos aleatorios de tipo fecha. Podríamos tener fechas en las cuales no se va a elaborar, por lo tanto no podría resultar una fecha aleatoria que coincida precisamente con un intervalo de vacaciones, por ejemplo. Si ignoráramos estas restricciones, simplemente podríamos utilizar la función aleatorio.entre. Colocamos los límites inferior y superior. Estos límites harán referencia a las fechas que deben ser digitadas de forma manual entre comillas. En este caso se está generando una sintaxis que devolverá fechas aleatorias entre el 5 de marzo del 2021 y el 25 de agosto del mismo año. Por otra parte, tenemos que si tenemos restricciones con respecto a los días de descanso y a los días feriados, deberíamos utilizar funciones de tiempo, además de aleatorio.entre. Entre las funciones de tiempo que deberíamos utilizar tenemos días.lav.intl y día.lav.intl. La primera función lo que va a hacer es devolver la cantidad de días que existen entre dos fechas diferentes, teniendo en cuenta días no laborables y feriados o vacaciones o fines de semana como tal. Por otra parte, día.lav.intl devolverá una fecha a partir de una fecha inicial y una cantidad de días que deben transcurrir a partir de esa fecha inicial, teniendo en cuenta, claro, los días de descanso y feriados. Se va a realizar un pequeño ejemplo en el que se crearán fechas laborables de manera aleatoria entre el 5 de marzo y el 25 de agosto de 2021. Se van a tener 2 días feriados y 2 días de descanso a la semana. Lo primero que se debe hacer es calcular la cantidad de días laborables. Ojo, los días laborables que existen entre estas dos fechas, que son el límite inferior y el límite superior. En la sintaxis de días.lav.intl se debería colocar la fecha de inicio, la fecha de fin. En el tercer argumento se coloca el número o parámetro 2, ya que va a definir cuáles son los fines de semana, los días de descanso, que son domingo y lunes. Luego revisaremos en el desarrollo del ejemplo en Excel con mayor detalle este parámetro. Y en el cuarto argumento se debe hacer referencia a las celdas que contienen a las fechas que representan los días feriados, en este caso G4 y G5, fumigación e inventario. Finalmente al resultado le restamos la unidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque días.lav.intl contabiliza la fecha de inicio como un día. Por ejemplo, si deseamos calcular cuántos días transcurren desde el 5 de abril al 6 de abril, bien sabemos que la cantidad que transcurre es un día. Sin embargo, la función devolvería 2 días, ya que está contabilizando la fecha de inicio como tal. Por eso es que necesitamos restar la unidad. Hecho esto, podemos generar ya las fechas aleatorias utilizando dia.lav.intl. Colocamos la fecha inicial y en el número de días que va a transcurrir vamos a anidar la función aleatorio.entre, que va a variar entre 1 y la cantidad de días laborables que calculamos previamente. El tercer argumento va a hacer referencia a los días de descanso, colocamos el parámetro 2, luego lo revisaremos a mayor detalle. Y en el último argumento hacemos referencia a las celdas que contienen las fechas de los feriados. Bien, revisemos la aplicación de estos conceptos entonces en Excel. Entonces, en la primera situación o casuística vamos a generar fechas aleatorias sin restricción alguna entre el 5 de marzo del 2021, entre comillas, mucha atención con esto, y el 25 de agosto del mismo año. Muy bien, tenemos ya nuestros valores aleatorios.
Se puede dar el caso en que el formato se encuentra en general. En ese caso simplemente asignamos el formato de fecha corta, fecha larga o algún formato personalizado, por ejemplo. Revisemos entonces el caso que les comentaba, en el cual tenemos restricciones de días de descanso y feriados. Lo primero que hay que hacer es calcular los días laborables entre las dos fechas. Utilizamos días.laf.intl. La fecha inicial vendría a ser en este caso el 5 de marzo del 2021, entre comillas. La fecha final el 25 de agosto del mismo año. Y en fin de semana, como los días de descanso son domingos y lunes, visualizamos aquí los parámetros. El que se ajusta a la restricción de días de descanso es el parámetro 2. Y en días no laborables vamos a seleccionar el rango en el que figuran las fechas de los feriados, G4 y G5. Restamos la unidad debido a que la función contabiliza la propia fecha de inicio. Enter. Muy bien, ahora sí podemos generar nuestras fechas aleatorias en la columna de fecha. Utilizamos la función dia.laf.intl. La fecha inicial es el 5 de marzo del 2021. La cantidad de días que van a transcurrir a partir de esta fecha la determinará la función aleatorio.entre, que puede variar entre 1 y la cantidad de días laborables que hemos calculado. Fijamos este valor con F4 para que no tengamos problemas cuando arrastremos la fórmula. El tercer argumento de dia.laf.intl son los fines de semana, es el argumento 2, ya que se descansa los domingos y los lunes. Y finalmente los días no laborables hacen referencia a las celdas G4 y G5 fijadas con F4 por supuesto. Bien, tenemos lo siguiente entonces, podemos ir actualizando y vemos precisamente que las fechas aleatorias que se generan jamás serán domingos o lunes, ni mucho menos coincidirán con las fechas de los feriados, fumigación e inventario.